Bueno, muy buenas noches a toda la Facebook audiencia que nos está viendo una vez más en una transmisión en vivo. Eh, una vez más, invitado de la casa, por supuesto, ya nos ha acompañado en un programa anterior hablando de geopolítica. Hoy vamos a estar hablando un tema muy álgido de estos últimos días, la plataforma o la red social Facebook ha eliminado una red de desinformación del gobierno de Áñez. Y bueno, aquí estoy con un experto en redes sociales, José Daniel. José, un saludo, hermano. Hola a todos, hola Sergio, ¿cómo estás, hermano? Gracias por la invitación y bueno, aquí presto a hablar siempre de esta temática, ¿no? Que ya en las últimas, ya es una semana que se ha hablado, digamos, ¿no? Ahora ha bajado un poco el tema, la intensidad, pero digamos, continúa en agenda. Exactamente. Eh, bueno, José, para comenzar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué la plataforma o la red social Facebook elimina esta red millonaria de desinformación que operaba en diferentes países, México uno de ellos, en contra del gobierno de López Obrador, pero aquí a favor con fake news, en favor del gobierno de facto de la Yanine Áñez? Bueno, en realidad esto viene ya desde el 2017. Desde el 2017 Facebook viene desmontando redes de desinformación masiva constantemente. Según el último informe, que es justamente de agosto de este año, se habrían desmontado ya más de 100 de estas redes en todo el mundo, no, no solo en Estados Unidos o en América Latina. Este último informe devela 3 redes que se habrían desmontado este agosto, que es una que habría una red de desinformación masiva en China y, perdón, entre India y Pakistán. India y Pakistán, tú sabes, y bueno, las personas que nos escuchan y nos están viendo, siempre han tenido problemas fronterizos. Entonces, digamos, esta red de desinformación masiva tenía el objetivo de provocar muchas redes internas entre ambos países, ¿no? Eso se ha desmontado. Después, la segunda red que se desmontó es una red rusa en Estados Unidos que tenía por en las elecciones de Estados Unidos que van a ser en noviembre de este año, que bueno, era una, según el mismo Facebook, era una red bastante pequeña en relación a otras que existía, pero ya tenía cierta influencia. Y la tercera y última red, que es la que nos atañe directamente y la que corresponde hablar, digamos, es la que se desmontó en América Latina, en Venezuela, México y Bolivia. En Venezuela y México esta red tenía por objetivo desinformar a la gente para atacar al gobierno del presidente Nicolás Maduro y en México para atacar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en Bolivia tenía por objetivo defender a la señora Áñez, ¿no? Facebook denuncia que se pagó 3.6 millones de dólares y hoy día yo me enteré que esa red fue pagada de personas de México, de Venezuela y de Bolivia. O sea, el dinero salió de estos 3 lugares, no salió de otros países. Entonces eso pone un poco más de dificultades al gobierno de Áñez que decía no saber nada al respecto, ¿no? Bueno, de todas maneras, volviendo a la temática, esos 3.6 millones de dólares Facebook dice haber pagado directamente. No es que se tenía un contrato o que se pensaba pagar, no, esos 3.6 millones se pagaron. Y se pagaron con el objetivo de crear una red de desinformación en Bolivia. Aquí hay una cosa interesante que hay que resaltar, que no es esto, algunas personas han dicho y he visto algunos opinadores al respecto diciendo, bueno, pero esto es como cualquier persona que hace un meme y lo pone en un grupo de compra y venta y de esa manera informa una noticia falsa. No, estas redes, si no Facebook desmontaría memes todos los días, ¿no? Estas son redes coordinadas y sistematizadas que gastan miles de dólares en desinformar a la gente. Y eso Facebook lo califica como redes que tienen un comportamiento inauténtico coordinado, así lo denomina, SIP, comportamiento inauténtico coordinado. Es una definición técnica que utiliza Facebook para establecer, digamos, ciertos parámetros en los que estas redes de desinformación funcionan. En este sentido, salta a la vista una cuestión más que es lo que complica aún más al gobierno de la señora Áñez, que es que el 5 de diciembre del año pasado, Arturo Murillo fue a Estados Unidos a firmar un acuerdo con las empresas involucradas en este escándalo, que es la CLS Strategies,
por $90.000. $90.000 por 90 días, o sea, $1.000 por día, con el objetivo de limpiar la imagen, señora. Este contrato se firmó y se pagó, ahí dice en el documento. A pesar de que el régimen de Áñez dice no haber pagado, obviamente no creo que esta empresa haya trabajado gratis. Y segundo, el Facebook dice que sí recibió dinero. Entonces, obviamente aquí alguien miente, o es Facebook o es el gobierno de Áñez. Entonces, por sentido común, yo creo que cualquiera puede decir que Facebook no va a mentir en esta situación porque no pondría en entredicho su credibilidad, digamos, como corporación en el mundo por sacrificarse, por mentir por un régimen transitorio en un país como Bolivia y de paso un régimen que se encuentra en las últimas consecuencias, digamos, de sus actos. Entonces, aquí las cuestiones van cerrándose en el sentido de que una vez saca un comunicado el gobierno de Áñez diciendo que ellos que ellos habían contratado a esta empresa, CLS Strategies, pero que lo hicieron de manera usando lo que ellos denominan un cabildeo. Cabildeo es un sinónimo para decir lobby, y quiere decir un lobby empresariales, digamos. En algunos países hay leyes que hablan de lobbies, hay así ciertas normativas que hablan. En Bolivia no existe el lobby, no existe. Lobby en Bolivia significa tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. Eso es lobby en Bolivia. Obviamente desconocen la normativa la gente del gobierno, o si la conocen no les interesa seguirla, y lo que han hecho ahora es sencillamente usar fondos públicos para pagar a una empresa extranjera para desinformar al pueblo boliviano en defensa de la señora Yanine Áñez, y lo han hecho repetidamente, sistemáticamente, y es Facebook quien denunció la existencia de esta red. Eso en resumen es lo que pasó, y eso es lo que hay que tener claro, digamos, que este es un nuevo caso de corrupción del régimen que viene a amplificar ya los más de 50 casos denunciados constantemente, ¿no? Desde que tomaron el poder en noviembre del año pasado. Estaríamos hablando de un delito, ¿no? Hoy salió otra noticia muy fuerte en relación al Estado boliviano, en la dúplica de unas placas de aviones, ¿no? Entonces, cada día hay una sumatoria de delitos que se van cometiendo al interior del Estado, en este caso del gobierno de Yanine Áñez, ¿no? Pero no nos vamos a desviar en eso, sino vamos a hablar directamente de esta operación de redes. Y creo que es muy importante que esta denuncia además fue publicado en un periódico estadounidense, el Washington Post, ¿no? No es lo mismo que La Razón. Claro, y aquí es una cosa muy interesante porque el Washington Post publicó un artículo en el que en realidad hablaba de la red de influencia que había creado Rusia para interferir en asuntos estadounidenses, acusando eso de una violación a su soberanía. Después menciona accidentalmente, o digamos solamente como un antecedente, como una parte descriptiva, lo que sucedió en el evento en India y en Pakistán, y en lo de Bolivia, México y Venezuela era también parte del artículo, parte secundaria del artículo. El artículo habla en realidad de Rusia y Estados Unidos, digamos, pero como tú dices, es un periódico mundialmente conocido el que lo denuncia, y que aquí en Bolivia lo tomó primero, según tengo entendido, lo tomó el periódico Opinión, después La Razón, y después ya, bueno, porque se rompió el cerco mediático por esos momentos, tuvieron que tomarlo varios periódicos, ¿no? El cerco mediático que todos los bolivianos vivimos ahora. Totalmente. Ese es un dato muy importante porque ya Washington Post, que además ha agarrado un par de profesionales, no solamente descubrió esta red de desinformación millonaria, ¿no? Que operaba a favor de algunos gobiernos, sino también el tema del fraude, ¿no? Pero bueno, José, quería hacerte una pregunta para que también la gente entienda. No es lo mismo, nos decías, hacer un meme, que uno lo puede hacer desde casa, ¿no? Subir a un clasificado del barrio chino, a estas agencias millonarias, gigantes, que van trabajando en el lavado de posiciones. El poder siempre busca la sumisión del sujeto, ¿no? Claro, aquí hay una cuestión que es cualitativamente diferente, ¿no? Yo en una charla anterior, una persona me dijo que esto tendría mucho que ver o sería similar a lo que harían los guerreros digitales del MAS en el pasado, lo que obviamente no tiene ningún asidero de veracidad.
Esto primero porque no existían como tal algo así como los guerreros digitales, más bien era un término peyorativo que se utilizaba en redes sociales para denominar a cualquier persona que tenga cierta simpatía con el gobierno de Evo Morales o con el gobierno del MAS en general. Cuando una persona decía yo estoy de acuerdo con lo que hace el MAS, era calificada de guerrero digital, ¿no? Era así directo, aunque seas o no seas, aunque trabajes en el Estado o no, siempre era así. Entonces fue un término más bien despectivo para utilizar esto, ¿no? Y crear una ficción de la existencia de supuestos guerreros digitales que se dedicaban a desinformar a la gente. Porque si hubiera sucedido eso, obviamente Facebook lo hubiera denunciado, ¿no? Como decimos, Facebook viene haciendo esto desde el 2017. Pero aquí hay una cuestión muy diferente, cualitativamente diferente, porque es una red que recibía dinero, perdón, que recibía dinero, que recibía recursos de fondos públicos para desinformar a la gente, ¿no? Entonces, y no estamos hablando de $1.000, $2.000, estamos hablando de 3.6 millones de dólares. Entonces, hay una diferencia grande, ¿no? Hay una diferencia además de que estas redes lo que hacen es trabajar en las segmentaciones y microsegmentaciones de Bolivia. ¿A qué me refiero con esto? Te hacen, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Digamos que te sale una noticia. Bueno, mira, lo voy a explicar de esta manera. Lo que estas personas hacen es primero tienen una página web, crean una página web relativamente conocida, utilizando nombres de otras empresas de comunicación que ya existían. Digamos, si una empresa que se llama Bolivision.com, digamos, es la página de Bolivision, lo digo por así, no sé si ese es su nombre. Ellos crean una página Bolivision.com con doble S. Entonces una persona pasa desapercibida y visita esa página web como si fuera la oficial. Entonces ahí ve las noticias, informa, etc. Una vez que agarra cierta confianza esta página web, esta página empieza a publicar noticias falsas. Y estas noticias falsas se publican en Facebook y se promocionan con publicidad, con dinero, y se segmenta a determinadas personas. Estas determinadas personas ven lo que pasa en su celular y ven noticias falsas. Es tan buena la segmentación que hacen estas empresas o esta microsegmentación que digamos que tú y yo estamos en la misma sala, en el mismo cuarto, en el mismo momento, a mí me llega la información y no a ti, porque yo soy su público meta y tú no, o viceversa, ¿no? Por ejemplo, aquí, este ejemplo es ficticio, ¿no? Por supuesto, no ha existido, pero es una cuestión para clarificar. Imagínense que esta página publica una noticia que diga, camión de leche es asaltado por cocaleros en el trópico de Cochabamba. Y te llega esa noticia al Facebook. Tú dices, pucha, ¿cómo van a hacer esto? Qué mal, ¿no? Pero si le llega alguien del trópico, va a decir, pero esto nunca ha pasado, esto es mentira. Entonces directamente va a escribir en la noticia, eso es mentira. No mientan y listo, se cae la noticia. Entonces lo que hacen estas páginas es, publican eso y lo segmentan, por ejemplo, a las madres embarazadas de la ciudad de Sucre. Entonces las madres embarazadas de la ciudad de Sucre ven eso y dicen, pucha, ¿cómo van a hacer esto? Y como no hay nadie de las madres embarazadas de la ciudad de Sucre que está en el Chapare o en el trópico en general, no saben muy bien lo que está pasando. Entonces creen que es verdad. Entonces este tipo de informaciones les llega constantemente y van desinformando y van desinformando. Y hasta que al final empiezan a tomar una conciencia de que supuestamente existirían estos grupos delictivos que roban la leche de los camiones que pasan por el trópico, y al final estas personas terminan pidiendo cuestiones mucho más, medidas más duras, como puede ser estado de sitio allá, o tomen medidas, o que el Estado vaya a desbloquear, como decían en los problemas de los bloqueos, por ejemplo. Cuando en realidad no pasaba nada de eso. Nunca pasó nada, nunca se saltó un camión. Y así es como vas trabajando la psiquis de las personas y vas impulsando a que estas personas tomen actitudes ante problemas que no existen. Como alguna vez se dice, las noticias son falsas, pero los efectos que provocan son verdaderos. Entonces las reacciones de la gente son verdaderas, pues. Y eso, si llevamos este ejemplo a lo que sucedió, por ejemplo, con lo del oxígeno en Bolivia, tenemos la figura clarísima. El oxígeno en Bolivia pasaba normalmente por las carreteras y todos sabían eso, pero armaron un show con un convoy, con que no sé qué, que se fueron a dar una vuelta por Sucre, por Potosí, todo el show sin vergüenza del régimen, cuando en realidad nunca pasó nada, nunca pasó ningún problema de eso. 40 niños van a morirse, no sé qué show, cuando no se murió nadie al final. Y ahora poco hay oxígeno en La Paz, pero nadie lo está diciendo. Entonces, este tipo de publicaciones son así. Trabajan con la cabeza de las personas en un proceso de manipulación constante y lo hacen desde las redes sociales, ¿no? Y con eso que te he descrito, ¿qué
tiene que ver con un tipo que publica un meme en un grupo? Digo, no tiene nada que ver, pues, porque es una cuestión de un tipo X que publica alguna información y ves una gran red que recibe mucho dinero, que segmenta a la gente, que trabaja a la gente y que la manipula, ¿no? Estamos hablando de profesionales haciendo esto. Entonces, es así, o sea, a grandes rasgos, porque mi ejemplo ha sido bien simplón, digamos, porque esto se puede hacer mucho más, pero así es como funcionan estas redes. En 2016, creo que fue un momento muy duro en términos de redes sociales, ¿no? Es decir, ya las campañas políticas comenzaron a aparecer en la red social con mecanismos mucho más fuertes, estructurados, con tiempos. Eh, Muchos llamaron el momento de la posverdad y armaron una noticia muy, muy grande, ¿no? El tema de Zapata, ¿no? Que después sí fue desmontando poco a poco, pero claro, en el lapso de 2 semanas fue una novela. Y no solamente, digamos, una novela en términos de, ay, a la señora, sino en términos de la morbosidad, ¿no? Nos dimos cuenta que a la sociedad boliviana le encanta el morbo, ¿no? Le encanta La Rosa de Guadalupe, le encanta su novela mexicana y por supuesto el caso Zapata fue comidilla para ellos, ¿no? Pero no había un sujeto, un ente que no deje de hablar de ese tema, lo que tú decías. Se desmontó, pasó, pero todos comenzaron en el almuerzo, en la cena, en el colegio, ya con el celular, ver la noticia y era, está pasando esto, no sé qué. El hijo, no había hijo, ¿no? Entonces ya fue el primer momento político, creo yo, de montar una noticia a través de redes sociales y bueno, lo que después se denominó el cártel de los medios de comunicación, ¿no? Sí, en Bolivia, bueno, esta, no hay una periodización o sea, en realidad las redes sociales en Bolivia son Facebook y WhatsApp, ¿no? Las otras redes, Instagram, Twitter, tienen públicos mucho más reducidos y el material que se publica realmente es otro en comparación al Facebook, que sí es explícitamente político, en una sociedad tan politizada como la boliviana. Entonces, el 2016 sí fue, digamos, la punta de la cúspide del manejo de redes sociales por la derecha en Bolivia, ¿no? Lo usaron muy bien las redes sociales con una noticia amplificada y falsa. Publicaban una foto y podían distribuirlo en varios lugares y además tenían los medios que estaban de su lado, digamos, trabajando como un cártel, dices tú, ¿no? Así de esa manera. Y el MAS no estaba preparado para eso, ¿no? Hasta ahí, porque el MAS no estaba preparado para eso, perdón. La derecha ya vino trabajando esto desde el 2011. Desde el 2011 ya había grupos de derecha en Facebook que iban cultivándose poco a poco. 5 años después logró hacer esto, ¿no? Y obviamente si ahí uno le suma todo ese tipo de apoyo extranjero, digamos, y de logística extranjera que había, entonces obviamente fue una gran noticia y una buena forma de hacer. Digo mal, bueno, en el manejo de Facebook, ¿no? Ético no, ¿no? Obviamente. Después hay otra cuestión ahí que es importante destacar, que es esto del armar las novelas, ¿ya? En realidad lo que se arma en Facebook son series, por decirlo así. Cada día un nuevo capítulo, o cada 2 días un nuevo capítulo. Eso hicieron con el caso Zapata, y es porque la gente está con ese tipo de consumo. Cuando uno entra a Instagram o a Facebook incluso WhatsApp, siempre tiene historias de la persona, ¿no? Y la persona va subiendo en el día más o menos lo que ha hecho, y listo, hasta el siguiente día y va viendo así. Son como pequeñas historias de todo tu día que vas publicando. Las redes funcionan así igualito. Entonces lo que han hecho, publican un día, al otro día la continuación, hasta que al final, el último día te terminan contando el final de la novela y tú ya tienes una reacción positiva o negativa a eso. Y es así como funciona esto, ¿no? Y los medios obviamente son amplificadores de este tipo, ¿no? La cuestión es el grado de manipulación que tiene esto, ¿no? Que obviamente es detectado por Facebook y como te dije hace ratito, cuando Facebook nota que estas conductas son inusuales, termina, recién después del 2016 lo hace, pero actualmente lo termina bajando y bajando estas redes de desinformación. El ex vicepresidente de Bolivia tenía una frase bien interesante que decía: la última batalla del día es la batalla del sentido común, ¿no? ¿Qué te pasa en todo el día? ¿Cómo diferentes noticias, cómo diferentes hechos pueden ir modificando tus emociones y a partir de las emociones vas construyendo este sentido común, ¿no? Justamente de lo que van armando las novelas, uno va
sacando lo peor de sí, o tal vez lo mejor de sí, algunos. Pero me acuerdo que había una frase sobre el sujeto, que es sujeto-receptor, y un amigo me decía, en realidad no es sujeto-receptor, es sujeto-recipiente, porque ese sujeto hay que llenarle de contenidos, y ese contenido solo te lo dan los medios de comunicación, las redes sociales, eh, y otro amigo me decía, mira hermano, yo nunca me compré un CD de Luis Miguel, pero conozco casi todas sus canciones, porque voy a una discoteca y está sonando, voy a un pub y está sonando, me subo a un taxi y está sonando. Eh, Me han perturbado la cabeza con las canciones que yo termino cantando eso, ¿no? Y prácticamente las noticias son así, ¿no? Estructuradas, agendan un tema en específico, eh, y te remueven la cabeza hasta que terminas diciendo, sí, es verdad, es esto. ¿Y de dónde te informaste? De las noticias, ¿no? Claro, Este tema, dale, dale. no, no, claro, te digo, sí, sí, es así como funciona esto, pues es una forma de manipulación bien clásica, ¿no? Solo que ahora se hace mediante las redes sociales. Sí, este tema de comenzar a manejar sujetos es fuerte, ¿no? Igual con un amigo discutíamos sobre justamente el tema del caso Zapata, y yo le decía, hermano, no es así, ya he visto de fondo, he visto los tiempos, he hecho seguimiento no solamente a las noticias, sino a mucho más. Eh, y dentro de su concepción de mundo no podía creer que haya otra verdad que no sea la verdad de las noticias, ¿no? Y me decía, no, es que yo solo creo en las noticias, tú no ves noticias, y se enojaba, ¿no? Tú no ves noticias, tú no tienes la verdad, ¿no? Entonces, estos medios de comunicación, José, hoy son peligrosos, son... ¿Cómo podríamos sacar un análisis en relación a que las redes sociales desinforman más, informan más? Por supuesto que hay grupos de activismos, feminismos, ecologismos, verdes, que tienen su causa, ¿no? Pero en En realidad, realidad, en estas batallas, la- las redes sociales son solamente amplificadores, nada más. Si tú tienes y amplificadores emotivos más que racionales, ¿no? O sea, siempre amplifican las emociones, por eso incluso las reacciones son todas emociones, ¿no? No hay una reacción que sea racional, digamos, por decirlo así. Entonces, es lo que hacen las redes sociales. Si tú eres bueno creando historias y tienes dinero para, como el caso Zapata, digamos, tienes dinero para hacerlo, entonces lo vas a hacer. Las redes sociales solo sirven para eso, ¿no? Entonces, son replicadores y cajas de resonancia en este sentido. Las redes sociales no permiten crear sentido común, o por lo menos no al corto plazo, pero sí, digamos, te pueden permitir que por determinado tema, en determinado momento, tú tengas alguna opinión construida, como esto del oxígeno que sucedió, ¿no? Que a la gente pensó que de verdad el oxígeno que tenía que ir de Santa Cruz a La Paz fue en un convoy y que todo fue obra y gracia de que los bloqueadores estaban destruyendo el país, digamos. Cuando uno ya lo ve ahora, digamos, actualmente, una noticia, los mismos empresarios que hacen oxígeno dicen que eso es mentira, ¿no? Que hay fábricas de oxígeno en La Paz, pero que no les dejaban vender y que no les dejaba vender el gobierno. Entonces ahí se cae la mentira, pero en el tiempito que duró, obviamente dura y hace daño, ¿no? Entonces eso es lo que son las redes sociales, no hay tampoco mucha vuelta a donde darle, digamos, ¿no? Si una persona sabe utilizarlas es porque también sabe utilizar el manejo y la forma de escribir historias de determinado tema, digamos, no es más. sí, bueno, hay personas que nos están escribiendo y por supuesto hay palabras que muchos no comprenden. ¿Cómo podríamos describir el concepto de la posverdad? La posverdad no es nada más que una verdad emotiva, nada más. Es como cuando lo que te decía hace rato, dices una mentira, pero el efecto que provoca la mentira es real en ti, te ha provocado un sentimiento de, por ejemplo, molestia. Entonces, esa molestia es real, ¿no? La noticia es falsa, pero el efecto, la forma de reaccionar es real. Entonces, eso es la posverdad. Nada más son verdades emotivas. Algunos se las llaman
hechos alternativos, como lo decía Donald Trump. De hecho, es un hecho alternativo. Yo no sé qué puede ser un hecho alternativo, ¿no? Si algo sucedió, sucedió, pues no puedes decir, bueno, ese fue un hecho alternativo. Si en tu cabeza ya pasó otra cosa, y es otra cosa, ¿no? Pero si se ha caído un vaso de agua, se ha caído un vaso de agua, pues hermano, no puede haber un hecho alternativo ahí. Pero bueno, eso ya son inventos, ¿no? Pero la posverdad es eso, es sencillamente una verdad emotiva que tiene por objetivo, digamos, despertar las emociones de una persona acerca de un hecho, ¿no? Sea este falso, verdadero, no importa, ¿no? Hace el año 97, no sé si te acuerdas, hubo un caso de Bill Clinton con Mónica Lewinsky, que tuvieron una relación en la Casa Blanca, y me acuerdo que publicaron una película, What the Dogs, pero en español estaba como traducida como Mentiras que Matan, ¿no? Y cuando crearon esta película, la idea fue, hay que limpiar la imagen, ¿no? Eh, es una producción, digamos, cultural, de hegemonía. Hoy acá en Bolivia, por supuesto, ha habido un escándalo muy grande hace unas 2 semanas, pero eh, poco a poco de nuevo se está desmontando imágenes trucadas, filtradas, ¿no? ¿Cómo, cómo puedes romper contra todo ese discurso o esa concepción de lo que decíamos de la posverdad, de estas falsas noticias, digamos? Primero es esto lo que estamos haciendo, ¿no? Lo primero es saber cómo operan, porque si uno no sabe lo que sabemos ahorita, lo que estamos hablando, entonces va a creer que todo lo que dicen es cierto, ¿no? Lo primero es eso, es ubicarnos en esto. Cuando ya sabemos que existe un objetivo, un interés de replicar y hacer una red sistemática de desinformación, digamos, de estas cuestiones, entonces tú ya sabes cuándo están desinformando y cuándo no. Eso es lo primero, ¿no? Y evidenciarlo y difundir esto. Lo segundo es darle tips a la gente para que esto sea más fácil, ¿no? Porque no es solamente que la gente va a estar pendiente siempre de escuchar seminarios sobre los medios de comunicación y la posverdad, etcétera, ¿no? Y darles tips a la gente para que detecten noticias falsas, por decir, o para que detecten cuando algo de estas cuestiones está sucediendo. De ahí yo digo 3 tips, digamos, que pueden servir. Uno, ver la fuente, siempre ver la fuente del medio que está viendo uno. Parece algo bien simple, pero les aseguro que si ven al día unas 20, 30 noticias, no ven la fuente de casi ninguna, ¿no? O sea, además de los titulares de prensa, de 10 notas que ve uno al día, solamente ingresa a 2. Los 8 solo se deja llevar por los titulares de prensa, ¿no? Entonces, eso es uno, ver la fuente. 2, preguntar siempre a alguien que sabe más de uno, más que uno, perdón, sobre una temática. Por ejemplo, si ves una noticia de economía que dice que la deuda externa está más alta que nunca, como tanto replicaban algunos medios cuando estaba Evo Morales, entonces tú vas y pregúntale a un economista, ¿es cierto esto? Y bueno, el economista te va a decir, bueno, en realidad en relación al PIB no, así que esto es una mentira y te va a demostrar, ¿no? Pregunta a un experto. Y lo tercero es despertar el sentido crítico de la gente, ¿no? Que la gente dude, y esto es parte de lo que yo les digo como consejo a la gente, que la gente dude de lo que escucha. Si la gente duda de que, por ejemplo, qué sé yo, duda de que su realidad es natural como ellos creen y que siempre ha habido dinero en Bolivia y que siempre ha habido trabajo y estas cuestiones y que el Estado no hizo nada por ellos, como algunas personas creen. Entonces, obviamente, cuando no dudas de eso, vas a pensar que es natural y vas a tener dificultades en tus razonamientos. Por eso siempre hay que dudar de las cosas que uno ve, de lo que está pensando, incluso de lo que otras personas le dicen, ¿no? Entonces, son esas 3 cositas que yo podría decirle a la gente, porque más cosas por hacer, yo no, pues no se puede hacer mucho más. José, ¿cómo en teoría, un noticioso te está dando una verdad, ¿no? En teoría te está dando una verdad universal, ¿no? La gente tiende a mediodía, en la noche, llega a su casa y voy a prender el noticioso porque quiero enterarme de qué ha pasado, ¿no? Así funciona, digamos, ¿no? Dentro de la cotidianidad, la normalidad. Pero
hay una filosofía del taxista, y esto lo relataba José Pablo Feynman, un filósofo argentino, ¿no? Y decía, bueno, esta filosofía del taxista es que si te quieren posicionar que hay crisis económica, o si te quieren posicionar que hay bonanza económica, te lo van a decir, y a su manera, ¿no? Entonces, digamos, tú estás en tu casa, ves el noticioso, y te dicen, no, hoy el gobierno entró en una deuda externa, eh, estamos viviendo en crisis, sales de tu casa, te subes a un taxi, aquí entra la filosofía del taxista, comienzas a hablar con él, y el taxista te dice, ¿cómo está? Qué pena, estamos viviendo una crisis muy fuerte, pero si tú escuchaste la noticia antes, vas a saber lo que te va a decir él, el maestrito, ¿no? Y le dices, no señor, lo que pasa es que usted escuchó tal cadena de radio y la verdad es otra. Eh, y el maestrito quedará, no, pero acabo de escuchar yo en la radio y dos comentaristas y tres y la otra. Pero ¿cómo podemos ya romper con esos medios hegemónicos? Eh, y es entrar en una lucha de medios alternativos o qué solución se puede dar. Bueno, en relación a eso, en redes sociales, hay que ver las cosas de la siguiente manera, ¿no? Primero, ¿cuánto tiempo al día una persona está en redes sociales? 8 horas mínimamente, ¿no? 8 horas está uno al día en las redes sociales. Incluso algunas personas más adultas, 4, y otras que, no sé, más jóvenes, hasta 12 horas, prácticamente todo el día que están despiertos están en redes sociales. Entonces, es muy difícil que tú tomes la atención de estas personas. Es muy difícil, porque no te vas a acordar ni siquiera lo primero que ha publicado en un medio de prensa, ni lo último que ha publicado antes de dormir. Incluso te vas a preocupar más por el chat de WhatsApp que has visto, más que de lo que ha publicado una nota de prensa en Unitel, por decirlo, o en Red 1, o cualquier medio masivo de información. Entonces, el primer paso ahí es pugnar esos espacios, ¿no? Pugnar esos espacios para que la gente, cuando vea cómo está tan conectada a las redes sociales, también tenga una retroalimentación de otro tipo de noticias en su feed de noticias, digamos, ¿no? Eso es uno. Dos, cuando tú me decías de, ¿cómo era lo siguiente? Que me olvidé. Eh, ah, de ¿Cuál es la lo de filosofía del Feynman. taxista? Claro, tú me decías que hay que, cómo romper con esto, digamos, ¿no? Con estos medios hegemónicos que dicen. Esto es bien complicado, pero la única manera ya se ha hecho, y es con medios de información alternativos, ¿no? En Bolivia, en esta época, si puedes hacer una especie de seguimiento, yo lo he hecho, desde el golpe de Estado en noviembre, donde todos los medios masivos han sido cooptados, digamos, por el régimen de Áñez. Ha habido algunos medios que no, y ha habido, por Gigavisión es un claro ejemplo, ¿no? Gigavisión, pero ha habido varios medios alternativos que han nacido, ¿no? Vas a ver, Radio Coca ha crecido muchísimo, de lo que era un medio que solo salía en el trópico de Cochabamba, terminó siendo un medio nacional de información de noticias. Huara Noticias, Yayagua Noticias, TV Estrella en el Alto, eh, hay otro canal del Alto que no recuerdo su nombre, después hay unos Riberalta News, Chuquisaca, hay varios medios que han empezado a salir alternativos, porque la gente, uno sabe, y esto es por definición, ¿no? Mientras más poder, siempre hay más resistencia, ¿no? Y cuando uno ha visto que los medios de información masiva han cooptado y han empezado a contar una verdad como si fuera la única, y la gente que vive en esos lugares dice que no es verdad, entonces los medios alternativos nacen. Ese momento que dices, no es, eso no es verdad lo que dice, nace un periodista alternativo. Y aquí puedes ver incluso hay otros medios, otros canales de noticias más pequeños, Periodistas por el Cambio, es conocido. Hay otros portales web también que han nacido, Bolivia Noticias, hay uno, Bol News, hay, bueno, varios, ahorita no me puedo acordar todos, digamos, pero son esos medios que han salido de justamente personas como tú, como yo, que están hablando de esta temática y de cómo combatirlo, pues ahí ya lo están demostrando que lo están haciendo, ¿no? El mismo portal de noticias con el que yo trabajo, que es Resistencia Bolivia, también hacemos eso, ¿no? O bueno, obviamente nuestra línea ideológica evidentemente es explícita, no tratamos de buscar la neutralidad periodística en abstracto como algunos otros medios,
pero tenemos ese mismo objetivo, ¿no? De romper el cerco mediático y resistir, valga el nombre de la página, a toda la carga informativa que emiten los grandes medios hegemónicos. Entonces, esa es la respuesta. Ya se ha hecho, ya lo están haciendo varios y está funcionando, entonces hay que seguir haciéndolo. O sea, por lo menos ahora es en redes, ¿no? Pero, por ejemplo, si revisamos en la historia de América, bueno, no siquiera en la historia del mundo podemos revisar del siglo XX, en Rusia, ¿qué hizo Lenin, por ejemplo? ¿Qué es lo que más creó Lenin, además de libros, discursos, etc.? Periódicos. Lenin hizo más de 100 periódicos, 90 periódicos creo que hizo. Y desde, obviamente, los más conocidos son el Ixra y esas cuestiones, ¿no? Pero Lenin hizo periódicos donde iba, fundaba periódicos donde iba, fundaba medios alternativos donde iba, hacía eso, agitación y ese tipo de cosas. Eso hay que hacer. Y el ejemplo está, esa época eran periódicos y eran impresos. Ahora obviamente tenemos las redes, que son un poco más eh, interesantes en su manejo de opinión, perdón, en la manejo y en la publicación de noticias. Sin embargo, también tiene otras fallas, ¿no? Como que fácilmente Facebook te lo puede bajar, porque Facebook al fin y al cabo es una empresa transnacional, pero también tienes la posibilidad de llegar a muchas más personas. Con esto tengo un ejemplo muy interesante. Mira, el tiraje impreso del Deber, según yo tengo entendido, antes de la pandemia, era de los 80.000 periódicos diarios, ¿no? Que se envían a todo Bolivia, impresos. Creo que era un poco más, un poco menos, pero era un nombre así. Una publicación en Facebook bien hecha, fácilmente te supera los 80.000 vistas. Fácilmente. Y ya con eso ya has cumplido todo el tiraje del Deber, tú ya la tienes con una sola noticia. Entonces, haz eso todo el día y vas a ver cuántas publicaciones tienes al día, ¿no? Cuántos vistos tienes al día. Mira este dato que te voy a dar para que todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo. Hace 2 semanas que era cuando vi este último dato, el Deber llegó a 7 millones de personas, perdón, a 4.5 millones de personas en la semana. O sea, 4.5 millones de personas vieron alguna publicación del Deber en toda esa semana. En toda esa semana, en Radio Causa Chuncoca, 7.2 millones de personas vieron Causa Chuncoca. O sea, el medio alternativo, perdón, el medio interactivo en redes sociales más visto de Bolivia esa semana fue Radio Causa Chuncoca. Y ahí, ¿y cuál es el esfuerzo ahí? El esfuerzo de periodistas militantes, de gente de Radio Causa Chuncoca que están ahí trabajando constantemente, realizando este trabajo de lucha contra los medios masivos de información, ¿no? Y así podemos nombrar muchísimas páginas, muchísimas personas que han trabajado de esa manera. Y bueno, yo te podría decir hasta nombres y apellidos de las personas, pero hay que cuidar su identidad para que no sean perseguidas. Pero es así, esto ya se ha hecho en el pasado y ha funcionado. Los medios alternativos no son algo de redes sociales normalmente, también ha habido muchos semanarios, muchas publicaciones impresas y muchas radios mineras, radios campesinas que han logrado sobrevivir, digamos, al cerco mediático y que ahora están funcionando. Por supuesto, podríamos decir que esta plataforma del Tejiendo Nuestra Historia es contrahegemónico este momento, ¿no? Justamente estamos hablando de estas fake news, de estas redes de desinformación. José, ¿cuál es el devenir de, de este delito o de esta red de desinformación? Que bueno, ahora por supuesto hay una impunidad, ¿no? Pero después se viene algo mucho más fuerte, tendrían, ¿no? Que venir. Ya vimos alguna vez en la campaña de Donald Trump, ¿no? El mismo Zuckerberg tuvo que ir a declarar ante el Congreso y bueno, acá igual, en algún momento van a tener que ir a declarar o tendrán que justificar porque esa plata es una plata de los bolivianos, sale del Estado boliviano y bueno, fue destinado justamente a esto, ¿no? Bueno, yo no sé cuál vaya a ser el devenir. Es, es que es uno de los tantos casos del régimen que deben ser juzgados bajo la ley y una de las personas tan involucradas en todo esto como el señor Arturo Murillo. Hay el señor Andrónico Rodríguez, el candidato a senador por el MAS, ya publicó más de 50 casos de corrupción en solo estos meses.
contando los últimos 4 que han suscitado estos 2 días, tendríamos 54, 55 casos, digamos, más lo que han dicho ya de los barbijos en el Ministerio de Planificación. O sea, suman y siguen los casos de corrupción, y suman y siguen las personas que van a tener que pagar tarde o temprano todo lo que están haciendo y todo el daño económico que han hecho a Bolivia, sobre pretexto del gobierno de transición, sobre pretexto de la democracia o el pretexto que quieran, pero son delincuentes y van a tener que pagar, digamos, ¿no? Entonces, yo no sé cómo vaya a terminar eso legalmente. Lo que sí sé es, en el caso de Facebook, que este no es la primera vez que se va a utilizar de esa manera Facebook para desinformar a la gente, y que hay que estar preparados para que esto no vuelva a ocurrir. Y al mismo tiempo se tienen que tomar medidas, ¿no? En Bolivia yo creo que hasta ahora no se ha visto ningún tipo de medida en contra de las redes sociales. Las redes sociales puede cualquiera usarlas, desde TikTok hasta Facebook, pero tarde o temprano yo creo que va a haber algún enfrentamiento que ya va a sobrepasar nuestros límites. A lo que me refiero es que Bolivia va a dejar de ser un consumidor más de redes sociales para tener que ser un actor en tomar y en hacer sus propias redes sociales, aunque pase mucho tiempo para que suceda eso, y ahí las cosas van a tener otras particularidades, ¿no? O sea, ese es el futuro. No, ya varios países ya tienen sus redes sociales, Rusia, China tienen sus redes sociales, Estados Unidos tienen sus redes sociales, varios países tienen sus propias redes sociales particulares, Brasil tiene, aunque sigue utilizando Facebook, Brasil también tiene sus redes sociales, pero hay que ir viendo cómo va madurando esto, y en el futuro quizás haya tantas redes sociales como países en el mundo, ¿no? ¿Y tú crees en una ley de medios o más bien una ley de medios significa un proceso de censura? En Bolivia hay una ley de telecomunicaciones que debe ser utilizada. Dice 33% para medios privados, 33% para medios estatales y 33% para radios comunitarias y bueno, y de esa naturaleza. Tiene que ser utilizada y aplicada. El espectro de radio y de televisión tiene que ser utilizado ahí. No, o sea, yo creo en eso. Obviamente creo en una ley de medios. Tienen que ser no regularizados en su contenido, pero sí tiene que haber algunas particularidades para que democraticen el uso de esto y que se evite, desde todo punto de vista, que se monopolice los medios en pocas manos, como está sucediendo ahora, ¿no? Por ejemplo, yo una vez tuve no un debate, pero un intercambio con una persona que decía que el movimiento al socialismo había sido un gobierno contra los medios de comunicación y contra la libertad de prensa en general. Yo le dije, ¿cómo te sustentas esto? Y me dijo, es que no viste lo que le hicieron a no sé qué periodista, me dijo. Así, Amalia Pando creo que fue su periodista. Y yo le dije, bueno, esto es una cuestión que me estás diciendo. Una, y Amalia Pando sabe muy bien por qué pasó eso. Yo te digo que más bien el gobierno que más ha hecho por los medios de comunicación es el movimiento al socialismo. Y yo te puedo sustentar por qué. Uno, el gobierno que más radios ha creado y que más voz ha dado a los pueblos indígenas en radios comunitarias, mineras, etcétera, etcétera, el movimiento al socialismo. Dos, el movimiento al socialismo ha sido el que más dinero ha dado en publicidad a diversos medios, desde los alternativos más bajos hasta los más altos, sin controlar el contenido, digamos, de una manera como sucede actualmente. Y tres, en el movimiento al socialismo, en su época, el manejo, digamos, de amplitud de derechos en términos de acceso a la comunicación, con el hecho de aumentar satélites, antenas de telecomunicación con Entel, aumento de telefonía y de uso de celulares, etcétera, ha sido el más alto de lo que ha suscitado en Bolivia en muchos años antes. Eso es apoyar la libertad de expresión. Eso es apoyar la información de la gente. Quieres una persona informada. Eso es. De ahí a que un periodista se haya visto atacado, según ellos, por una cuestión que no podía salir al aire, no sé qué, y al final seguía saliendo al aire. Amalia Pando tenía su programa y seguía saliendo. Eso ya es una cuestión política. Pero de ahí a decirlo que el MAS fue un un gobierno que cortó y cooptó los derechos, digamos, de los trabajadores de la prensa y de los medios de comunicación en general, no, eso yo creo que más bien no es responsable, ¿no? No es responsable decirlo. Exactamente. Bueno, José, ya vamos a concluir. Tal vez una recomendación más fuerte sobre el tema del uso de las redes sociales, ¿no?
Solamente, además de los tips que he dado como para que no les mientan, si uno ve que realmente hay información falsa que está girando en Internet, díganla, digan a las personas, eso es falso, para así de alguna manera cortar esta espiral de desinformación que va creciendo, ¿no? Porque que una persona diga eso es falso ayuda a que muchas personas se den cuenta que eso no, o sea, que eso no, no es, como que ayuda mucho a que las personas que están detrás de uno, digamos, diciendo en el sentido del grupo de amigos, etcétera, se desinforme más. Y al mismo tiempo a muchas personas que están de acuerdo con una persona le ayudan a que pierda el miedo y diga, sí, es verdad, estoy en contra de eso, ¿no? Entonces, solamente eso es el único consejo que puedo darle y si crean medios alternativos, mucho mejor. Mientras más medios alternativos, más pluralidad de voces y siempre es eso algo muy bueno, ¿no? En este tema de lo alternativo me has hecho acordar algo. El otro día yo entré a una página que se llama Bolivia Verifica y que te dan las noticias si esto es falso, esto es verdadero, pero lo gracioso era pues que te ponían una fake news eh, y sobre la fake news, otra fake news. Entonces yo al final no entendía qué pasaba o si esa página era verdadera o falsa. Comencé a seguirla, a verificar y parece que es una página que opera también desde el gobierno, ¿no? Eh, y la verdad que súper más dañina, ¿no? El Bolivia verifica, porque en realidad no te está verificando nada, sino te están haciendo un cernidor de noticias de lo que ellos simplemente quieren posesionar, ¿no? Sí, Pero es, con el nombre te están seduciendo esto debe ser garantizado, digamos, ¿no? mm, sí, yo también vi esa página y me pareció, por lo menos cuando veo que están diciendo que verificaron si memes son verdaderos, ya me pareció un poco serio su trabajo, ¿no? Pero también me parece que hay un sesgo claramente político, porque lo que hacen ellos es, supuestamente ellos comenzaron diciendo, vamos a decir que noticias son falsas y que noticias son verdaderas. Así comenzaron. Entonces comenzaron diciendo falso, falso, y como que ya empezó a tomar cierto prestigio. Pero después empezaron a sacar unas nuevas categorías, así unas categorías bien extrañas como esto es falso, pero, esto es verdad, pero, y algunas después un amarillo que dice engañoso. ¿Qué es pues engañoso? ¿No es falso? ¿O no es verdadero? ¿Qué va a salir después de engañoso? ¿Va a salir bonito? Así, no sé, atractivo, digamos, ¿no? No, Semicreíble. claro, semi creíble, o sea, o lo dejo a su criterio. No hay más de criterio. No, no hay pues seriedad, hermano. Entonces yo ahí lo veo y digo, no, no es una página recomendable, no viene más a un discurso, como tú decías, legitimador de un discurso hegemónico. Al final, imagínense que yo digo, en la Unión Soviética lo que pasó fue más bien una lucha, no sé, por un mundo alternativo mejor. Y ellos me ponen falso. O sea, ¿cómo vas a calificarme eso? Pues que es falso. ¿No me entiendes? O me dicen, es cierto, pero no. O sea, ¿me entiendes que no se puede? Hay algunas cuestiones, unas apreciaciones que no entran en esa lógica binaria de esto es verdadero y esto es falso. Entonces, ese es su trabajo, el trabajo que realiza esa página, ¿no? Me parece muy serio. Justo te quería mostrar o comentar, digamos, ¿no? La noticia de cuando arranca la campaña de Luis Arce, salen en caravana y le ponen la foto de Luis en el auto con su bandera del MAS y le ponen, Luis Arce se avergüenza de la huipala y la esconde. Y entonces, caray, qué fuerte. Y abajo te tiran como que no ese su verde, verdadero. Ah, caray. Y era, uy, qué fuerte el Luis, digamos, ¿no? Claro, Empezó a ver la noticia y, y en la noticia totalmente diferente. Lo que pasa que en términos de campaña no puedes usar símbolos patrios. claro. Entonces no pudo usar la huipala ni la bandera de Bolivia, por lo tanto usó la del MAS. Pero ya la subjetividad de la escondió y abajo ponerle verdadero tiene una intencionalidad
Y no es un tema de mediocridad, más bien aquí justamente hay una intencionalidad política pues Claro. gigante, ¿no? Y más bien esto es una desinformación en vez de una verificación, ¿no? Eh, sí, es una Sí. página muy poco creíble y hay que, un día vamos a hablar de esta página. Una vez yo vi esa página, solamente para ir cerrando esto, vi un tuit falso de Áñez, ¿no? Un tuit falso que decía, liberen ese dinero, y decía, liberen ese dinero, y unas palabras sueces decía, ¿no? Y después vi varios tweets de Áñez que decían lo mismo, liberen ese dinero, liberen ese dinero, liberen ese dinero, verdaderos. Ese era un tweet falso. Entonces yo dije, ¿y ahora cómo van a calificar este tweet falso o verdadero? Si dice, o sea, el tweet era falso, pero decía exactamente las palabras que decía Yanine Áñez. ¿Entienden? Entonces yo dije, ¿es falso o es verdadero? Y las personas ahí dijeron, es falso, dijeron. Pero, o sea, ¿cómo puedes decir que es falso si dice exactamente lo mismo, solo que no lo redactó ella? Entonces ahí como que yo ya, o sea, no sé quién le hizo la mala broma a los tipos, pero fue muy vivo el que lo hizo. Y me hizo reír. Y dije, bueno, si se dedican a desmentir memes, entonces imagínate qué clase de vida deben llevar, digamos, ¿no? Debe ser una vida muy poco divertida, ¿no? Pero bueno, Claro, no, patética, digamos, ¿no? Sí, he visto hasta memes, creo que ponían, no, verdadero, falso. había memes, digamos, diciendo, no, Samuel de la Medida no estaba en tal película, digamos, a veces montaban su foto de Samuel en una película gringa. Obviamente no estaba, pues, pero bueno, Y además ese es, terminan con esa ecuación matemática, ¿no? De verdadero más verdadero igual, falso más verdadero igual, ¿no? claro, Ya más bien es una página que no es una sabes qué les página de pasa. memes. Bolivia verifica es una página de memes, eso nomás es, ya no, no veo otra definición para él. Bueno, José, muchísimas gracias y tal vez ya para cerrar una vez más, em, a la gente decirles sobre el tema de esta red millonaria de desinformación, ¿no? Que posteaba, que está posteando, ¿no? Bueno, ya la bajó Facebook, Ya, sí, ya está abajo. pero la importancia de por qué hicimos este programa en relación a ese tema, ¿no? Sí, sí, no, solamente decir a la gente que cosas así van a seguir viniendo y que hay que estar preparados para no caer en desinformaciones. Bueno, gracias, José. Un Perfecto, programa hermano. más. Yo me despido. Seguramente ya vamos a tener alguna conexión de nuevo en estos días, en estas semanas, y agradecerte tu presencia, ¿no? Tu predisposición y, bueno, tu capacidad de análisis, de explicación, que siempre es buena. Y para terminar, igual, yo creo que esta plataforma es una plataforma alternativa también de comunicación, tejiendo nuestra historia. Es un esfuerzo de muchos compañeros que igual están sacando diferentes segmentos y están algunos tratando de hacer noticias en vivo, yendo, sacando notitas, pero un esfuerzo muy de militancia, muy de abajo, ¿no? Así, así se comienza todo. Las mejores cosas nacen de abajo. Entonces, no, más bien gracias por la invitación, hermano, y hasta otra ocasión. Listo, gracias, José. Chao, hermano. Chao, chao, chao.